El tema de hoy es un tema interesante. Es un tema muy interesante que tiene el título Dios siempre escucha. Dios siempre escucha. Y antes de leer los textos en los cuales estará basado el tema de meditación, yo quiero hacerles una pregunta. Es una de estas preguntas de reflexión. ¿Alguna vez ustedes han hablado con alguien que ustedes sienten que no los está escuchando? Es decir, que está ahí presente, está con usted, efectivamente usted está hablando con esa persona o le está diciendo algo a esa persona, pero usted siente que esa persona no lo escucha. Saben que ese es uno de los grandes problemas de comunicación que existen hoy día, sobre todo al interior de las familias, porque eh, muchas personas se quejan de que su familia, sus padres o sus hijos o su esposo o su esposa no los escuchan. Y a veces el problema viene porque como estamos tan metidos en estos aparaticos, entonces estamos allí y la otra persona nos está hablando, pero en realidad no escuchamos. Entonces, uno de las recomendaciones que existen es que cuando tú estés hablando con alguien, tú te asegures que esa persona te está mirando a los ojos, que esa persona está con toda tu atención en lo que tú le estás diciendo, que no des por entendido que esa persona te está escuchando cuando en realidad seguramente no te está escuchando. A veces esa dinámica funciona dentro de nosotros. A veces estamos hablando unos con otros, pero hay distractores que impiden que la otra persona escuche. Y precisamente a eso es que nos queremos referir en esta ocasión, en el tema número 10, porque aunque el título dice Dios siempre escucha, sin embargo Dios ha establecido algunos requisitos o algunas condiciones para que Él pueda escuchar, no solamente escuchar nuestras oraciones sin ningún impedimento, sin ningún estorbo, sino que además de eso Dios asegura que responderá. Es decir, que si ciertas condiciones se dan, entonces Dios tiene en su corazón y en su mente el deseo de escucharnos y de responder. Entonces quiero leer dos textos en esta mañana que están escritos en el contexto de la dedicación del templo de Salomón. Usted y yo sabemos que el rey David no construyó, no se le permitió construir el templo en Jerusalén, sino que esa prerrogativa o ese privilegio se le dio a Salomón, su hijo. Y entonces, después de que el templo estaba construido, estaba terminado y ahora vino el momento de la dedicación del templo, pues Dios hace un pacto con Salomón y entonces aparecen estos versículos. El primero de ellos es Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 38 y 39, que es el texto que aparece en el material que ustedes tienen también. Dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Entonces noten cómo aquí en el texto dice, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Pero el segundo texto que quiero compartir con ustedes es un texto muy famoso, muy conocido, que está en el mismo contexto de la dedicación del templo de Salomón, o que se conoce como el templo de Salomón. Y me refiero a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Dice así, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos. Dice ahora, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, refiriéndose al templo. Entonces, si ustedes perciben ambos textos, repito, están en el contexto de esas
peticiones que Salomón le está haciendo. El primero, el de Segunda de Reyes, está en ese contexto de esas peticiones que Salomón le está haciendo a Dios. Y, y bueno, su pedido es que escuche. Lo que Salomón le está pidiendo a Dios es que escuche la oración individual y colectiva de sus hijos y que lo haga con misericordia, que lo haga, que cada vez que alguno de sus hijos se acerque a él en el templo, como dice ahí en esta casa, entonces Salomón le está diciendo, queremos tener la seguridad de que tú nos vas a oír y que tú nos vas a escuchar. Y cuando ustedes ven Segunda de Crónicas 7, entonces ahora es como la respuesta de Dios, porque está diciendo, bueno, si se humilla mi pueblo y se convierten de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos. Y de ahí en adelante, pues dice todo lo que Dios está dispuesto a hacer. Dice, los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré sus tierras, mis ojos estarán abiertos, dice ahí, es decir, estaré atento y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros vamos por la vida creyendo, como dijimos ayer, dando cosas por entendidas y quisiéramos leer en la palabra de Dios que no existe condición alguna para que Dios nos escuche, que Dios siempre nos escucha y efectivamente Dios siempre nos escucha, pues porque Él siempre nos escucha, pero, pero hay ciertos distractores que impiden que las respuestas lleguen, que impiden que las oraciones sean contestadas. Y esos impedimentos es cuando se está llevando una vida de pecado y no se han hecho arreglos con Dios y no hemos sido sinceros al confesar nuestros pecados. Noten que allí se establece condición. Eh, en, en el primer texto que leímos, Salomón le está diciendo que tenga misericordia de ellos y que cuando cada uno reconozca la plaga, esto es interesante, porque esto establece una condición y es reconocer la plaga que hay dentro del corazón o la llaga, o cuando reconozcamos nuestras ofensas, nuestra pecaminosidad que hay en el corazón, y cuando eliminemos estas cosas de nuestra vida, entonces ocurrirá el maravilloso milagro del perdón, de la reconciliación y de la transformación. Esos son condiciones para que Dios escuche y para que Dios conteste nuestras oraciones. El humillarse delante de Dios, el buscarlo con sinceridad, el ir a Él para pedirle, para suplicarle, pero teniendo la seguridad de que hemos hecho arreglos con Él, que nos hemos humillado, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Repito, uno de los grandes problemas que tenemos es que vamos al Señor y definitivamente pues tenemos que ir a Él así como estamos y Él no, digamos que no nos rechaza. Pero ¿a qué me refiero? Que viviendo en una condición de pecado, siendo conscientes de nuestros errores y de nuestros pecados, sin sentir arrepentimiento en el corazón, sin haber hecho los arreglos en el corazón con nuestro Dios, sin haber pedido perdón, sin habernos puesto en paz con Él, nosotros queremos que Él conteste a todas nuestras oraciones y le reclamamos y nos enojamos y nos decepcionamos y bueno, nos desanimamos y todo lo que sucede en la vida de nosotros como seres humanos, porque Dios, entre comillas, no escucha y le reclamamos, ¿qué pasa que no nos escucha? Entonces la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿tú estás reclamando de Dios que te escuche? ¿Tú estás reclamando de Dios que sea propicio a tu pedido, a tu reclamo? ¿Pero estás cumpliendo con la condición que Él ha establecido para eso? Es decir, ¿te sientes en paz con Él? ¿Sientes que tu corazón es honesto y está en paz con Dios? No hay nada por ahí que esté pendiente. ¿Has hecho los arreglos necesarios? ¿Te has humillado delante de Dios? Porque a veces sí reclamamos de Dios sus respuestas, pero somos altivos con Él. Y la manera como nos acercamos con Él o a Él es casi más que exigiéndole que colocándonos en una posición correcta de humildad, humillándonos. Recuerden también lo que dijimos en el tema anterior, que si tan solo nosotros empezásemos a pedirle al Señor, nuestra oración cambiase y empezásemos a pedirle al Señor que queremos ser, a ver, ¿cómo lo digo?
Ayúdanos a estar contentos con nuestra condición, con lo que somos, con lo que tenemos. Cuando uno no vive deseando más de lo que es, cuando uno no vive deseando más de lo que tiene, entonces hay paz en su corazón porque sencillamente no desea más. Pero las intranquilidades del corazón, esas sensaciones que hay en el corazón que son malucas, esas sensaciones de vacío, esas sensaciones de que Dios nos escucha, que Dios no nos escucha, perdón, pues vienen a nuestro corazón producto de esa inconformidad que nosotros mismos vamos llevando por la vida, de ese sinsabor que tenemos porque no hemos sido, porque no hemos logrado, porque no tenemos, porque no conseguimos, porque no hemos aprendido a contentarnos con lo que somos. Y entonces, claro, aparece esa condición, aparece esa sensación de que Dios no nos escucha. Pero nunca olvidemos, hermanos, que Dios ha establecido una condición para escucharnos. Y esa condición es que vayamos a Él, es que nos humillemos a Él y oremos en una condición de humildad. Entonces, dicho esto, quiero compartir la lectura del material o de parte del material que ha sido escrito para esta mañana. Dice así: la plaga del pecado es la causa principal de todas las desgracias del ser humano. Puede ser que alguno oculte delante de otros sus pecados acariciados sin reconocer la plaga de su corazón, pero delante de Dios, quien lo conoce todo, nada se puede ocultar. Quiero detenerme aquí para invitarlos y decirles que, bueno, parte de los propósitos de esta temática y de estos 40 días de oración es que definitivamente cada tema tiene que llevarnos a la reflexión. Y reflexionar implica no esconder, reflexionar implica ser honestos con nosotros mismos, porque, a ver, pues usted y yo podemos engañarnos a nosotros mismos, o como dice aquí el material, podemos esconder nuestros errores, esconder nuestros pecados, nuestras intenciones, la razón por la cual hacemos las cosas. Todo eso lo podemos esconder de los demás. Podemos vivir una vida engañando a todo el mundo y queriendo engañarnos a nosotros mismos, fingiendo ser lo que no somos, porque como los demás no se dan cuenta, pero nunca debemos olvidar que Dios sí conoce, que Dios sí sabe y que delante de Dios no podemos esconder nada, que Dios conoce aún las intenciones de nuestro corazón, que Dios conoce todo, absolutamente todo, y que Dios sabe si por allá en el fondo de nuestro corazón hay pecados acariciados, porque delante de Él, pues nada se puede esconder. Y aquí quiero ser claro, puede ser, mis amados, que si hay algún pecado por allá que hemos estado acariciando, el pecado de la vanidad, el pecado del orgullo, el pecado del egoísmo, el pecado, sí, de esa avaricia que a veces tenemos como seres humanos, o cualquier otro pecado de esos que llamamos más groseros, si están por ahí acariciados, puede ser que ese es el impedimento que hay para que Dios escuche y conteste nuestras oraciones. Esa reflexión es válida hacérnosla. Tenemos que hacérnosla porque la idea de hoy es que tú empieces a revisar en el espejo de tu vida qué hay por ahí escondido y seguramente nuestra oración empiece a ser: Señor, si hay algo que está por ahí que no soy consciente de eso, por favor, Señor, muéstramelo para que yo sea consciente. Muéstrame lo que yo pueda entender, lo que yo pueda entender que ese comportamiento que estoy teniendo, que esa forma de actuar o que eso que estoy haciendo es lo que impide que tú escuches, es lo que impide que tú respondas a plenitud cada una de mis plegarias. Entonces, esa es la primera reflexión. Dice, el entendimiento del verbo hebreo yadá, que se traduce como sentir, reconocer, preocuparse, discernir, es fundamental para la conexión con Dios y para que Él escuche, para que Él atienda y conceda el perdón del penitente que eleva su oración. Entonces, miren cómo se nos está diciendo, es que ser conscientes de sentir dolor por el pecado, reconocer nuestros errores y nuestros pecados, nuestra condición, preocuparnos por esa condición que estamos viviendo, discernir, ser conscientes de eso y humillarnos, acercarnos, ir a Dios. Eso es fundamental en nuestra conexión con Dios. Tú no puedes tener una conexión con Dios mientras haya esos impedimentos.
Tú no puedes tener una verdadera condición o conexión con Dios de amistad, una verdadera comunión con el Señor mientras no te humilles delante de Él, mientras lo veas a Dios como un extraño, lo veas como alguien que está alejado a ti. Eso es vital, entenderlo, y es vital comprenderlo. Dios siempre escucha nuestras oraciones, dice aquí, y está listo para limpiarnos, pero es necesario que haya un arrepentimiento y rendición de nuestro ser entero para que ocurra el milagro. Solo el perdón del pecado prepara el camino para quitar todo el mal y recibir múltiples bendiciones. Los pecados acariciados nos impiden tener acceso pleno al trono de la gracia divina y nos hunden en la miseria. Y quiero compartir con ustedes una porción del comentario bíblico que dice así: muchas personas tienen poca o ninguna comprensión de los males de su propio corazón y de las desgracias que están acarreándose a sí mismos y al mundo que los rodea como resultado del pecado que acaricia. Entonces, repito, hermanos, hoy el tema, si bien está bajo el título de Dios siempre nos escucha, pero casi que el énfasis del tema está yendo hacia que usted y yo revisemos nuestra vida y le pidamos a Dios que nos ayude a ser conscientes y a identificar si acaso hay por ahí algún pecado acariciado, algún comportamiento erróneo, algo en nuestra vida que esté impidiendo que Él nos escuche y conteste nuestras oraciones. Es necesario hacerlo, porque esto es un canal de doble vía, mis amados. Esto es de toma y dame. Esto no se trata de que solamente Dios, por el hecho de ser Dios, entonces tú tienes que exigirle, pedirle, y entonces Dios está en la obligación de contestarte. Esto se trata de que tú tienes que estar en paz con Él y que tú tienes que estar en una condición espiritual con Él. Tienes que haberte humillado delante de Él y tener en tu corazón la seguridad que no hay nada por ahí pendiente, que no hay ningún pecado, que no hay el pecado del egoísmo, que no está por ahí el pecado de la avaricia ni el pecado de la vanidad, que no está por ahí el pecado de la crítica, porque es que algunos revisan su corazón y solamente quieren encontrar, bueno, que no haya en mí adulterio, que con que yo no adultere, con que yo no robe, con que yo no cometa con fornicación, con que yo sea honesto, con que no robe a nadie, con que no me emborrache, con que no. Entonces algunos piensan que esos son solamente los pecados que existen. Esos son los pecados visibles por los cuales todo el mundo señala. Pero hay pecados que son peores y que son profundos del corazón. Profundos del corazón. Esos pecados son los que Dios quiere que hagamos una evaluación, que revisemos por allá en lo profundo de nuestro corazón y nos preguntemos si acaso algo de eso es lo que está impidiendo que seguramente Dios conteste, que Dios nos escuche. Continúa diciendo aquí: Salomón pidió a Dios misericordia por su pueblo, pero éste debía cumplir su parte. ¿Cuál era la parte? Reconocimiento, arrepentimiento y confesión del pecado cometido contra su Dios. Ante cada situación debe clamar a Dios de todo corazón, y entonces Jehová oirá desde su santo templo. Él perdonará y restituirá a su pueblo todas las bendiciones del pacto. Este es un párrafo que leí del comentario bíblico Mundo Hispano, el tomo 6 en la página 60. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a que regresemos al texto que leímos al inicio de Segunda de Crónicas, porque definitivamente se establece una condición. Dice el versículo 14, Segunda de Crónicas capítulo 7. Si se humilla mi pueblo, ahí está la condición. Ese sí está estableciendo la condición, es decir, todo lo que pasará de la mitad del versículo 14 en adelante, pues pasará si se humilla, si nos humillamos delante de Dios. Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran, ahí está la segunda condición, orar, tener una vida de oración consecuente. Pregúntate cuántas veces al día oras, cuántos espacios de oración dedicas al Señor, cuál es el tiempo que estás dedicando a Él, porque es posible que tú le estés pidiendo al Señor cuando en realidad Dios es un extraño para ti, cuando en realidad el tiempo que le das es, perdónenme la palabra, pero es miserable, es a cuentagotas. Entonces, ¿cuánto tiempo le das a Él?
para tener contacto con Él, para hablar con Él, para estudiar su palabra. Entonces, orar es una condición, que tengas una vida de oración. Y luego dice, y buscan mi rostro como otra condición, y se convierten de sus malos caminos como otra condición. Notan ustedes las 4 condiciones que aparecen ahí: humillarse delante de Dios, orar, tener una vida de oración, buscar el rostro de Dios y convertirse de nuestros malos caminos, es decir, abandonar nuestros pecados, esos pecados acariciados que hay por ahí, abandonarlos completamente. Entonces, ahora sí viene el entonces. Dice, entonces, ¿cuál es el resultado? Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Quiero compartir con ustedes un texto de el libro La Oración, página 337. Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Notan cómo esto riñe con el título. Dios siempre escucha, pero aquí nos está diciendo, y vuelvo a leerlo, si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. Mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones. Entonces, mis hermanos y amigos, hoy, al desconectarnos, la reacción más lógica que usted y yo deberíamos hacer y de aquí en adelante es correr delante de Dios para decirle, Señor, 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 ayúdame a ser consciente, muéstrame si acaso hay algo por ahí escondido, si hay algo en mi manera de ser, en mi forma de actuar, en mi temperamento, mi egoísmo, mi orgullo, mi vanidad, mi deseo de supremacía. Señor, muéstrame si hay algo por ahí pecaminoso en mi comportamiento. No, no se trata, repito, solamente bueno, reviso el espejo en mi vida y como no tomo, no fumo, no cometo adulterio, no robo a nadie, entonces me siento en paz. No, es que esto es más profundo. Hay problemas, repito, del corazón que pueden estar impidiendo que Dios te escuche. Puede ser que la crítica hacia los demás, que el chisme, puede ser que el estarte entrometiendo en la vida de los demás esté impidiendo que Dios te escuche. Puede ser que esa vanidad excesiva que te lleva solo a pensar en ti, en ti, en ti, en ti, esté impidiendo que Dios escuche. Puede ser que alguna condición en tu corazón esté impidiendo que Dios escuche. Y mientras esa condición esté presente, como dice ahí, Dios no escuchará. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el trabajo que debemos hacer hoy al desconectarnos? Ir delante de Dios para decirle, muéstrame, Señor, muéstrame mi pecado, muéstrame qué está impidiendo, muéstrame, muéstrame, porque tu promesa es que si me humillo delante de ti, que si oro, que si te busco y que si me alejo de mi mal camino, de mi mal proceder, entonces tú me oirás, tú sanarás mi tierra, me darás sanidad física, me ayudarás en todo, escucharás mis oraciones, me bendecirás. Y recordemos que Dios no miente, que Dios no es un hombre como nosotros para decirnos mentiras, sino que Dios siempre cumple su promesa. Con esto en nuestra mente, mis hermanos, quiero invitarles para que si alguno de ustedes quiere hoy pedirle al Señor, Señor, ayúdame a identificar mi pecado por el cual siento que tú no me estás escuchando. Ayúdame a ser consciente y ayúdame a humillarme delante de ti. Si alguien quiere decírselo al Señor, hoy yo te quiero invitar que vayas al chat de la transmisión y que se lo digas al Señor. De alguna manera, dile, Señor, ayúdame a identificar mi pecado, ayúdame a ser consciente de mi pecado y abandonarlo, abandonarlo. Si es alguna condición del corazón, ayúdame a ser consciente y dame las fuerzas para abandonarlo. Quiero humillarme delante de ti.
y tengamos la seguridad, hermanos, que toda oración que sale del corazón, como dice aquí, como dice aquí en el texto que leímos, mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado nuestros pecados con un corazón contrito, entonces podemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones. Quiero invitarles que cierren sus ojos y vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, hoy queremos agradecer por el estudio de tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes a ser conscientes que cuando sentimos que tú no nos escuchas o que tú no contestas, el problema, Señor, no está en ti, porque tú prometiste que lo harías y porque tú nunca nos mientes. El problema seguramente está en nosotros, seguramente está en nuestra condición, seguramente está en que no nos hemos humillado delante de ti o en que no hemos llevado una vida de oración consecuente, que te damos tiempo a cuentagotas, que no eres tan importante para nosotros. O seguramente, Señor, el problema está en algún pecado que todavía no hemos abandonado, en algo que está ahí siendo un impedimento. Pero hoy queremos pedirte, ayúdanos a identificar y a ser conscientes de esos impedimentos que hay para que tú nos escuches y contestes y que podamos ir a ti, Señor, con humildad, con sencillez y con sinceridad de corazón. Bendícenos en este día. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.